A cada uno de ustedes, hermano. Gracias por este tiempo. Doy gracias a Dios por la vida doy gracias a Dios por la vida de nuestros pastores que nos tienen aquí compartiendo. Me parece que Van a hacer entonces, que está demasiado ocupado. hay algunos micros abiertos, me parece. Se escucha como interrupción. Parece que está uno ahí, Dios mío, qué insoportable que está. Amén, amén, amén. Ahora sí, continuamos. Vamos a hablar de evangelismo. Hoy vamos a hablar de evangelismo. El Señor hoy pone un mover para que podamos compartir un poco sobre evangelismo. Les cuento brevemente. Nosotros nos encontramos acá en México, en la ciudad de Toluca. Tenemos una misión, una congregación, un ministerio en el cual pues está basado, o más bien fue salido a través de las misiones, a través del mover misionero. De ahí surge la congregación en donde estamos sirviendo y pues vamos a compartirles un poco acerca del evangelismo, de la forma en que su servidor lo puede ver. Mi nombre es Tony y vamos a tratar de ser claros en este entendimiento, en este compartimiento, porque yo creo que hoy en día los tiempos están tan acelerados, están tan complicados los tiempos porque el enemigo está dando con todo, el enemigo está acechando, el enemigo está atacando, pero mayor es Dios que está con nosotros y hoy es cuando más debemos de tomar nuestro papel, nuestro lugar en la obra, nuestro lugar como hijos del Señor aquí en la tierra, como hijos del Señor que estamos enviados en este mundo. Tenemos que ser claros, tenemos que ser contundentes con lo que vamos a estar compartiendo, porque el Señor quiere que podamos conquistar naciones para Él, para su gloria, que podamos conquistar, que podamos estar conquistando gente, conquistando almas para que puedan ser alcanzados todos. Vamos a empezar con un versículo, está en Juan 17:18. La palabra que vamos con la que vamos a dar inicio se centra en el libro de Juan, en el libro de Juan 17, versículo 18, y dice la palabra de Dios: así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Aquí vamos a tratar de profundizar primero en cómo podemos nosotros encontrar el evangelismo y por qué el título del tema. El título de este tema es de la palabra a la acción, y vamos a ver cómo podemos nosotros no quedarnos solamente con la escritura, sino tratar de hacerla viva, tratar de llevarla día a día a la acción, que es lo que más tenemos que hacer, porque la Biblia está al alcance de cualquier persona, pero lo que nos hace diferentes a los demonios, lo que nos hace diferentes a las personas mundanas o las personas que a lo mejor no aceptan a Cristo, pero que también pueden saberse la Biblia, es precisamente eso, que somos hacedores de la palabra, que somos enviados para compartir la palabra y para poder hacerla viva y eficaz, como nos dice el Señor. Según desde mi perspectiva, el poder nosotros llevar la palabra a la acción lo podemos identificar como una forma de demostrar el amor de Dios, como una forma de demostrar a Dios a través de nosotros, a través de nuestro testimonio, a través de nuestros actos. El Señor nos ha llenado de poder, nos ha llenado de autoridad. Yo quiero pensar que la mayoría de los que estamos en este grupo, de la mayoría de los que estamos estudiando con los pastores, que ha sido de gran bendición la enseñanza que nos comparten día tras día, hemos podido ser personas de utilidad para el reino, hemos podido ser personas que han traído sanidad, que han traído milagros, que han traído palabras, que han hecho liberaciones, que han echado fuera demonios. Esto es justamente lo que estamos llamados. Eso es lo que marca la diferencia entre personas que pueden saberse la Biblia y personas que son hacedores de la Biblia, que somos hacedores de la palabra de Dios, porque cuando nosotros nos disponemos a seguir a Cristo, cuando nos disponemos a seguir a Jesús, bien lo decía la pastora, ya tenemos como que un precio en nuestra cabeza, pero ¿a qué nos comprometemos cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro suficiente Salvador? Nos estamos comprometiendo a ser parte de la gran comisión, a ser parte de esa misión, de ese llamado que hace para todos por igual. Cada quien puede tener como que diferentes moveres. Algunas personas se especializan en lo profético, algunas otras personas quizá en la alabanza. Hay pastores, hay maestros, hay ministros, hay diferentes cargos, ¿verdad? Pero todos estamos llamados al mismo bien, al mismo objetivo, que es el predicar el evangelio. Estamos llamados a predicar el evangelio, y es justamente lo que el Señor hoy quiere que hagamos. Quiere que estemos en estos tiempos siendo personas de utilidad para su reino.
En esos primeros momentos de nuestra relación con Dios, podemos encontrarnos con una infinidad de versículos que a lo mejor no hemos comprendido, pero yo te pregunto, ¿tú eres la misma persona que cuando aceptaste a Jesús? Yo creo que no, yo creo que todos los que estamos en este nivel ya, que estamos en este avance, ya conocemos mucho más a Jesús, ya conocemos mucho más a Dios, ya tenemos una relación más estrecha, ya tenemos una relación más cercana con Dios, ya no somos las mismas personas. Ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros? Ahora nos corresponde ganar las almas que se están perdiendo. Estamos en un mundo muy complicado que está lleno de violencia, que los noticieros, que en cualquier nación donde tú te encuentres, te pintan violencia, te pintan un montón de cosas que ya se les hace muy, muy fácil, que ya se les hace muy normal, y la misma palabra nos dice que hay que tener cuidado con las personas, o hay que tener cuidado cuando a lo bueno, a lo malo se le llame bueno, porque es justamente lo que estamos viviendo. Pero ¿cómo vamos nosotros a entrar en esta guerra, en esta contienda? Pues con la autoridad que Dios nos da a través de su palabra. Así como este versículo que leíamos hace rato, en donde dice, como Él fue enviado, así Él nos envía a nosotros, podemos pensar, ¿cómo fue enviado Jesús? Jesús fue enviado con una misión, Jesús fue puesto en la tierra con una misión, con un objetivo, y al igual que Él, nosotros tenemos un objetivo similar. Obviamente nosotros no vamos a morir en una cruz, no vamos a morir de la misma manera que Él, por causa de otros, pero a lo que sí estamos llamados es hacer lo mismo que Él hacía, a predicar la palabra de Dios con valentía, a predicar la palabra de Dios con denuedo, a que nosotros podamos ser ese utensilio para que el Señor se manifieste en otras personas que no lo conocen. Hay algo que debemos de saber y que nos tiene que quedar muy en claro en esta tarde, hermanos, y es que nosotros vamos a ser muchas veces la única Biblia que alguien va a tener oportunidad de leer. Ayer hay personas que a lo mejor no van a tener oportunidad de leer una Biblia, pero que a través de tu testimonio, a través de ti, a través de lo que les compartas, a través de lo que vean en ti, van a ver con claridad a Jesús, van a experimentar con claridad la palabra de Dios. Jesús está al alcance de todo aquel que lo invoca de corazón. Jesús está al alcance de todo aquel que lo invoca de una forma humilde, de una forma sincera. Si ese es tu caso en el cual tú ya has sido persona de utilidad, persona utilizada por Jesús, persona utilizada por nuestro Señor, es porque ya estás tú llevando a cabo el objeto, la misión a la que fuimos llamados. Tenemos que estar preparándonos de constantes, tenemos que tener una preparación constante en lo que es el Evangelio, porque si nosotros el día de mañana queremos compartir la palabra con alguien, tenemos que estar preparados ya. Pero ¿cuál va a ser la preparación o cómo nos preparamos para compartir el Evangelio? Tenemos que comer Evangelio. De mí no puede salir algo que yo mismo no he consumido. Yo no puedo ofrecerle algo a alguien que yo mismo no estoy viviendo. Hay personas que a lo mejor pueden ser predicadores, que pueden ser personas que tienen un púlpito, que tienen una estructura, que tienen un escenario y pueden compartir ante miles de gentes, pero quizá el mensaje no impacta, quizá el mensaje solamente es una forma de entretenimiento o es una forma simplemente de rutina. La diferencia entre esas personas y alguien que de verdad es hacedor de la palabra se demuestra en el impacto que tiene al compartir el Evangelio. Yo me imagino que la mayoría de ustedes ha experimentado pues predicaciones o discursos, digamos, con poder, que alguien está hablando, que alguien está compartiendo y te impacta lo que se está diciendo, te impacta lo que se está hablando. Es el caso con los pastores Ever y Laura, que cada vez que comparten enseñanza, impacta los corazones, impacta el entendimiento, porque son personas con un respaldo espiritual, son personas con un respaldo por parte del Espíritu Santo, y eso se manifiesta a través de lo que comparten. A eso estamos llamados ustedes y yo, a que cuando nosotros compartamos el Evangelio, que cuando nosotros estemos dispuestos a ir a compartir el Evangelio, podamos impactar los corazones, podamos impactar a las personas que nos van a escuchar y nunca quedarnos con lo que nosotros recibimos. La palabra nos dice que hay que dar de gracia lo que recibimos de gracia. ¿A qué se refiere dar de gracia lo que recibimos de gracia? Que a nosotros no nos está costando absolutamente nada recibir el Evangelio, que a nosotros no nos ha costado lo que le costó a Jesús, lo que le costó a los discípulos recibir el Evangelio. Nosotros tenemos una libertad tremenda para hacerlo, aún con las circunstancias que se levanten en este mundo, tenemos una libertad tremenda para poder compartir el Evangelio. Hay lugares en donde están nuestros hermanos misioneros que sufren persecución, pero nosotros no es el caso. Al menos aquí en mi país no es el caso en que haya persecución no tan marcada. Sí hay comunidades que han sido perseguidas, pero no es tan marcado como en otras naciones en donde les imponen una religión, les imponen dioses. Desde ahí ya llevamos una gran ventaja, porque nosotros podemos compartir libremente el Evangelio. Actualmente tenemos oportunidad de encontrar la Biblia en un montón
¿cómo se podría decir? De traducciones, en un montón de versiones. Podemos compartir la palabra de Dios, podemos leer la palabra de Dios en un montón de versiones y está a nuestro alcance para ser más clara y más entendida. Podemos compartirlo, podemos darnos cuenta de que somos tan afortunados de tener a nuestro alcance herramientas poderosas como lo es el Internet, que si tú te lo dispones a usarlo para un bien, ese medio te va a ser para bien. Hoy en día el Internet puede corromper a mucha gente, puede perder a mucha gente, pero si nosotros lo usamos como una plataforma para que conozcan a Dios, ahí también se va a manifestar Dios porque nuestro Dios no conoce límites, nuestro Dios no conoce barreras, nuestro Dios no conoce de medios y no conoce de alcances, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es omnipresente y en donde tú te dispongas a compartir la palabra, Él va a estar presente respaldándote. Pero para poder llegar al respaldo necesitamos tener una vida entregados a Él, para que tú y yo podamos impactar a través del evangelismo, para que tú y yo podamos impactar a través de lo que compartimos, necesitamos tener una vida de entrega hacia Dios, una vida en donde cada vez sea menos de nosotros y más del Señor, en donde nosotros tengamos que renunciar a lo que estamos siendo, tenemos que renunciar a nuestros deleites, tenemos que renunciar a nuestros placeres, tenemos que renunciar a lo que todavía nos está gustando ahí del mundo para empezar a llenarnos de Él. Si nosotros nos empezamos a llenar de Él, lo que va a salir de nosotros va a ser el mismo Señor. Lo que va a salir a través de tus palabras, a través de tu lengua, lo que va a salir a través de lo que tú compartas va a ser el mismo Señor, porque el Señor nos promete que cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, lo recibimos para varias cosas. La palabra nos dice que fuimos ungidos por Él para llevar las buenas nuevas, para poder nosotros liberar al cautivo, para poder sanar a los enfermos. Y esto va muy enfocado en lo que es el evangelismo, en lo que es la gran comisión. Cuando nosotros estamos llamados a compartir la palabra, cuando estamos llamados a predicar el evangelio de Dios, se refiere a que no solamente vamos a pararnos con una Biblia y compartir, que a lo mejor cuando hablan de evangelismo, cuando compartimos este tema, pues es muy común que te imagines eso, ¿no? Bueno, al menos a mí me pasaba que cuando alguien decía evangelismo, me imaginaba a alguien con su Biblia, me imaginaba a alguien solamente leyendo la Biblia, pero va más allá del evangelismo. El evangelismo puede ser también que a través de una oración que tú hagas por alguien, esa persona pueda recibir a Dios, esa persona pueda recibir un milagro. En aquellos tiempos, la gente, ¿por qué seguía al Señor Jesucristo? La gente lo seguía por lo que iba a obtener de Él. La gente no lo seguía tanto por sus enseñanzas. Si profundizamos en la Biblia, la gente lo seguía por un beneficio. Muchos querían milagros, algunos otros porque iba a haber comida, algunos otros lo seguían quizá como para ver si podían obtener pues alguna riqueza, no sé. Y hoy en día mucha gente va a tener el mismo enfoque de Dios. El enfoque a lo mejor no es el correcto, es un poco erróneo, pero si la gente que está siguiendo a Dios o que quiere seguir a Dios o que no has atrevido a dar el paso de seguir a Dios, nos ve a través, nos ve a nosotros como un medio, nos ve a nosotros como personas del reino, nosotros podemos hacer oraciones de fe, podemos hacer oraciones poderosas, pero a veces nos sentimos limitados, a veces decimos, ¿cómo yo voy a hacer una oración y va a sanar el enfermo? Hermano, eso es bíblico, está en la Biblia. Impondrán manos al enfermo y el enfermo sanará. Va más allá de tener el don de sanidad. Es un don poderoso, por supuesto que sí, y hemos aprendido mucho, pero yo creo que una persona con mucha fe puede hacer una oración por alguien enfermo y el enfermo va a sanar. Yo he visto milagros a través de oraciones, yo he presenciado milagros a través de oraciones, en los cuales personas que hacen oración por la conexión que tienen con Dios han podido traer sanidad, han sido de utilidad para el Espíritu Santo, quien nos guía. Cuando nosotros empecemos a ver gente en la calle, gente de nuestra familia, porque muchas veces el evangelismo no tenemos que llevarlo a la calle precisamente, podemos empezar desde casa. ¿Cuántos en casa donde tú estás no son transformados? ¿Cuántos en casa donde tú estás todavía no son alcanzados por el Señor? Ahí es donde empieza nuestro trabajo. Antes de nosotros ver el evangelismo como salir a las calles, como predicar fuera, podemos empezar desde casa, porque yo no podría predicar fuera si mi familia se está perdiendo, si mis hijos a lo mejor se están perdiendo, si mi esposa se está perdiendo, si mis padres se están perdiendo. Tengo que hacer la batalla en casa, tengo que tratar de que en casa empiece la transformación. Hay veces en que a lo mejor en casa pues es muy complicado, a lo mejor no se presta la familia, a lo mejor vamos a encontrar obstrucción, vamos a encontrar obstáculos, pero para el Señor no hay imposibles. Y la herramienta más poderosa que tenemos nosotros para el evangelismo se trata de la oración. La oración antes de cualquier otra cosa. ¿Qué era
lo que hacía que Pablo, que Pedro tuvieran autoridad. Si vemos la Biblia, si conocemos un poco de las escrituras, Pablo fue una persona que hizo milagros, que experimentó milagros. Pedro era una persona de mucha oración. Pedro era una persona que se metía en oración. Hay versículos donde nos marca la forma en que Pedro se metía en oración y podemos nosotros tomar su ejemplo. ¿Por qué ellos se llenaban de poder y autoridad para predicar el Evangelio? Porque tenían una comunión, tenían una conexión genuina con el Señor, tenían una conexión con su padre, tenían una conexión con su maestro y a través de eso eran llenos. ¿Qué enseñanza podemos aprender de aquí? Que cuando nosotros queremos tener la autoridad, que cuando nosotros queremos tener el poder del Señor, tenemos que tener una conexión genuina con Él. Tenemos que tener limpieza también, como nos han enseñado nuestros pastores, una persona con limpieza espiritual, una persona que esté limpia, de constante ante Dios, va a ser una persona que se llene de autoridad, que se llene de poder. Pero si nosotros no queremos dejar el pecadito que anda por ahí, si no queremos dejar esa mala costumbre, esa mala manera de vivir y tratamos de aparentar, tratamos de engañar, pues solitos vamos a ser exhibidos, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos ido o no hemos visto, no hemos atestiguado personas que son exhibidas porque no tienen la autoridad, no tienen la unción de Dios, no tienen el respaldo del Señor a causa de que hay un estorbo? El Señor viene a llenarnos día con día. Nuestro deber es buscar al Señor día con día, no solamente cuando venga un mover en que necesitemos predicar o en que necesitemos salir a compartir el Evangelio. Estamos llamados a que el Señor sea nuestra necesidad, no una opción, a que el Señor se vuelva una necesidad para nuestra vida, que el Señor se vuelva una necesidad de nuestro día a día, porque si nosotros le buscamos diario, si nosotros le buscamos de constante, cuando salgamos a la calle, cuando queramos compartir con alguien, algo va a impactar en el corazón de esas personas. Tú te puedes encontrar una persona en silla de ruedas, tú puedes encontrar una persona en situación de salud tremenda y tú le vas a decir, Dios te ama. Y la persona quizá te va a decir, y si me ama, ¿por qué me tiene así? Y estamos preparados para darle una respuesta. ¿Te has puesto a pensar qué respuesta le darías a una persona que te diga eso? Porque me ha tocado, porque me ha tocado ver, me ha tocado escuchar ese tipo de reclamos hacia Dios. ¿Por qué si dices que Dios me ama, por qué me tiene así? Y ahí es donde podemos empezar nosotros la transformación, quitar las ideas que mucha gente tiene erróneas de Dios, de que Dios viene así a tener a la gente así porque le gusta, y podemos empezar a cambiar la respuesta a través de lo que nosotros ya conocemos. A la persona que nos cuestione eso le podemos decir, mira, no es que Dios te tenga así, yo no sé qué circunstancias hayas pasado, yo no sé cuál sea tu pasado, pero lo que sí sé es que vamos a orar y la palabra dice que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo, nuestro Padre que está en el cielo nos puede conceder la petición. Entonces déjame orar por ti y empieza a declarar la palabra. Pero ¿cómo vas a declarar algo que a veces no lo sabemos? ¿Cómo vamos a declarar algo que a veces no ni siquiera conocemos a profundidad? A veces no nos gusta escudriñar la palabra, a veces no nos gusta meternos a las escrituras y la herramienta que es la Biblia, en la armadura de Dios, la Biblia viene como la única arma que tenemos, ¿no? En cuestión de la armadura. Dice que la Biblia es la espada. Dice que la Biblia es la espada y con la espada podemos nosotros degollar demonios. Con la espada podemos nosotros lograr atacar también al enemigo. Estamos protegidos por una armadura, pero la Biblia es la única arma ofensiva que tenemos en esa armadura. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra arma para cuando alguien en la calle nos cuestione de Dios, para cuando se presente una situación que no esté en nuestras manos? Va a ser el conocimiento de la palabra de Dios. Entre más nos metamos a escudriñar, entre más nos metamos a la escritura, mucho más vamos a estar llenos del Señor. Tenemos que tener una unidad genuina con Dios. Tenemos que tener una unidad genuina con nuestro Padre Celestial. Tenemos que usar nuestras bocas para orar, para pedir milagros, para declarar la palabra, para también nosotros exhortar a quien esté pecando. Dice la palabra de Dios que si nosotros vemos un hermano que está pecando, podemos amonestarle. Y si el hermano se logra regresar a los brazos del Padre, hemos cumplido. Pero si el hermano no quiere, también hemos cumplido porque le amonestamos. Pero si vemos a alguien pecando, si vemos a alguien cayendo y no le amonestamos, pues también somos parte de la condenación que va a suceder. Entonces, estamos llamados todo el tiempo, a través de esto podemos ver que todo el tiempo estamos llamados a compartir la palabra, a poner en práctica lo que vamos aprendiendo de la palabra, a que todo lo que estamos nosotros aprendiendo día con día a través de las escrituras, lo vamos a usar en nuestra vida diaria, lo vamos a usar en nuestra rutina diaria. Cuando a lo mejor tienes tú un mover personal, a lo mejor ya ni siquiera hablando de evangelismo en otras personas, el evangelismo propio, hay un nivel de evangelismo en el que somos
nuestros propios evangelizadores, en que tú y yo nos convertimos en nuestros propios evangelizadores. ¿Cómo va a ser esto? Cuando más estés en angustia, cuando más estés en aflicción, ahí predícate a ti mismo, predícate a ti misma, repite los versículos que tanto has compartido con alguien, porque si tú puedes compartir un versículo con alguien, si tú puedes compartir una enseñanza con alguien, primero tiene que hacer efecto en ti, primero tienes que haberlo vivido tú para que los demás puedan también tener la certeza de que les va a funcionar. Cuando estamos nosotros de constante en angustia, en preocupación, en situación pues ahí como que poco favorable, es cuando más debemos de evangelizarnos a nosotros mismos, es cuando más debemos de recordarnos lo que la palabra dice. Cuando tenemos una situación financiera, cuando tenemos una situación en donde la finanza está escaseando, es cuando más debemos de recordar lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de las finanzas? Que nuestro Dios nos va a proveer conforme a sus riquezas en gloria, que nuestro Padre es el dueño del oro y de la plata, que nuestro Señor es nuestro proveedor, Jehová es mi pastor y nada me faltará, y nada es nada. Es lo que tenemos que recordar de constante. Cuando nosotros nos llenamos de promesas, cuando nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, estamos llenos de confianza, estamos llenos de paz y tranquilidad. Obviamente va a haber problemas, va a haber circunstancias que no podemos controlar, va a haber circunstancias que se van a salir de nuestras manos, va a haber muchos problemas que a lo mejor vamos a estar rodeados de problemas, pero la diferencia es que a través de llenarnos de la palabra, a través de llenarnos de las escrituras, vamos a poder enfrentar esos problemas con tranquilidad, vamos a poder enfrentar esos problemas sabiendo que hay alguien más grande que el problema, sabiendo que hay alguien más grande que la circunstancia que se levanta en nuestra contra. Entonces ya estamos listos y estamos preparados para cuando nos encontremos una persona en aflicción, podamos decirle, mira, yo estuve en tu lugar, a mí me funcionó eso cuando yo estuve como tú, cuando yo estuve en escasez me funcionó hacer esto. Me funcionó orar de esta forma, me funcionó clamar a mi Padre de esta forma. Cuando nosotros nos encontramos una persona en situación de salud, nosotros mismos podemos poner manos, nosotros mismos podemos poner las manos para que Él sane, pero como nos han enseñado los pastores, hay que ver cómo están nuestras manos, hay que ver si de verdad podemos imponer manos para evitar que nosotros, en lugar de ser un canal de bendición, seamos un canal de maldición. Tenemos que cuidar nuestras manos, tenemos que cuidar nuestra vida espiritual, tenemos que cuidar lo que vamos formando día a día. Hay algunas personas que a lo mejor te van a perseguir por predicar el evangelio. Y no me refiero a autoridades, no me refiero a lo mejor satanistas y todo esto. ¿Sabes quién va a ser el primer perseguidor tuyo? ¿Sabes quién va a ser la primera persona que te persiga por predicar el evangelio? Va a ser alguien de la misma familia, va a ser alguien de casa, va a ser alguien de tu familia que te va a decir, ah, y eso que estás en la palabra de Dios, y eso que eres cristiana, y eso que te congregas, y eso que conoces de Dios. Hemos escuchado esto, yo al menos yo sí lo he escuchado, hemos escuchado este tipo de palabras muy común en nuestra familia, y la palabra nos dice, bienaventurado el que por mi causa sea perseguido. El Señor nos dice que la misma familia se va a levantar en nuestra contra, pero a pesar de lo que se levante, estamos llamados a resistir. Nuestra resistencia para las personas que se levantan en nuestra contra se centra en una palabra poderosa, una palabra que nos deja Jesucristo, una palabra que nos deja el Señor en sus actos que hizo. Esa palabra es el amor, pero el amor humano no como lo conocemos, el amor de Dios. El amor de Dios es mayor que el amor humano. El amor humano que tú y yo conocemos, a lo mejor lo tenemos enfocado en abrazar, en dar un beso, en decir te quiero, te amo, pero el amor de Dios es lo que menos tenemos, más bien el amor de Dios cuando lo vamos a compartir, no se comparte con palabra, se comparte a través de nuestras acciones por el prójimo, se comparte a través de lo que hacemos por alguien. Y una de las mayores formas o una de las mayores muestras de amor que podemos hacer por un prójimo en el nivel de evangelismo hace referencia a la oración. Cuando tú oras por alguien es una expresión de amor. Cuando tú te atreves a interceder por alguien es una expresión de amor. ¿Por qué? Porque tú estás disponiendo tu tiempo, estás disponiendo tu boca, estás disponiendo tu lengua, estás disponiendo lo que Dios te está dando
para poder acercar a alguien con Dios. Y esa es una de las muestras de amor más grande que vamos a poder hacer por alguien. La palabra nos dice en Juan 13:35 nos dice, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Yo creo que soy un discípulo de Jesús, yo creo que soy un discípulo de Dios, yo estoy en una formación basada en las escrituras, estoy en una formación con pastores que me están guiando, estoy en una formación en donde el Señor está poniendo todas las cosas necesarias para que yo pueda crecer en lo espiritual. Ahora que me corresponde a mí, demostrarle al mundo que soy discípulo de Él a través del amor que puedo tener por el mundo. Ojo, el amor por el mundo no se refiere a participar en las cosas del mundo, sino a no hacer acepción de personas, a que tú y yo no podemos juzgar a alguien, no podemos atrevernos a decirle a alguien, Dios te va a condenar o Dios te condena. Nosotros estamos llamados a tratar de que esos hermanos que están caminando mal, que están saliéndose del camino de la fe, puedan volver a los brazos del Padre o en el mejor de los casos conocer al Padre. Tú no sabes el día de mañana si tu testimonio va a impactar a alguien a manera de que sea alguien después de frutos tremendos. A lo mejor tú vas a impactar a alguien hoy con una oración y no te lo va a decir, no te va a compartir que lo impactaste, pero lo que sí va a suceder es que en unos años, a lo mejor tú no lo vas a ver, pero esa palabra que tú sembraste va a dar fruto. A lo mejor hoy la palabra que compartes a un pequeño, la palabra que le compartes a una mujer embarazada, va a dar frutos después en un futuro pastor, va a dar frutos después en un futuro salmista. No tenemos idea del impacto que podemos lograr cuando nos disponemos a compartir el Evangelio. Hay veces en que preferimos quedarnos callados por pena. Yo era una de esas personas y todavía me cuesta un poquito el quitarme la pena de compartirle a alguien que no conoce, porque digo, ¿qué va a decir? Me va a decir que estoy loco, pero después digo, no, porque eso es una forma de negar a Dios, esa es una forma de negar al Padre. El quedarnos callados cuando tenemos que hablar es una forma de negar al Padre. Y la palabra dice que si nosotros lo negamos, Él nos va a negar también. Que si nosotros negamos al Señor, Él nos va a negar ante el Padre. Entonces estamos llamados a no cerrar la boca, a abrir nuestra boca, pero que de nuestra boca salga la palabra de Dios, que de nuestra boca salga todo lo que hemos podido aprender, todo lo que hemos podido adquirir, todo lo que tú y yo hemos podido saber y conocer de nuestro Señor. Tenemos que comprender que el amor de Dios es algo fundamental para nuestra vida espiritual, que antes de ser personas de juicio, antes de poder juzgar a otros, antes de poder como que sentirnos superiores a otros, debemos primero demostrar el amor de Dios. Pero ¿cómo se demuestra el amor de Dios? Insisto, no en un abrazo. En un abrazo puedes hacer que una persona sienta el amor de Jesús. En un abrazo tú puedes hacer que alguien experimente el amor del Padre, pero la forma de demostrar el amor es cuando tú haces algo por alguien, cuando tú te atreves a interceder por alguien. Cuando nosotros empezamos a compartir el Evangelio, estamos demostrando el amor de Dios, porque la palabra nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único. Entonces nosotros, ¿por qué no tendríamos que hacerlo? Si el mismo Señor, si el mismo Dios envió a su único Hijo para compartir su palabra, para amar a las personas inconversas, para los perdidos, para los pecadores, para todos aquellos inmundos que pudieran alcanzar la salvación a través de Él, ¿por qué tú y yo no podemos hacerlo? ¿Por qué a veces nos limitamos para compartirle a alguien? ¿Por qué muchas veces hacemos acepción de personas? ¿Por qué muchas veces vemos una persona borrachita en la calle y en lugar de decirle Dios le bendiga, mira, el borracho, no te juntes con él, o hijo, si tú no estudias vas a terminar como él? Aquí en mi país es muy común esa frase, si tú no estudias vas a terminar como él. Y a veces las personas que están en esa situación, lo único que necesitan, o a lo mejor la única intención que tienen de estar así, es para que tú les compartas, para que tú y yo les podamos compartir el Evangelio y no sabes el impacto que puede causar en ellos. Un resultado nunca antes visto va a producir el amor de Dios en aquellas personas que no lo conocen, en aquellas personas que no han conocido a Jesús, que no han conocido al Señor. Hay momentos en que vamos a tener que ser personas de valentía, personas de agallas, porque Satanás no se va a quedar quieto. Satanás de constante va a estar buscando la manera de hacernos retroceder, va a buscar la manera de hacernos echar para atrás todo lo que llevamos avanzado. Y es muy normal que a lo mejor caigamos en estados de enfriamiento, en estados de desánimo, en estados de circunstancias donde el problema, donde la aflicción nos tenga como estancados de decir, hoy no quiero conectarme, hoy no quiero aprender, hoy no quiero hablar
hablar de Dios, hoy solo quiero descansar, pero no permitas que te tenga en ese estado, no permitas quedarte estancado. Estamos llamados a ser valientes, a esforzarnos y ser valientes. Estamos llamados a declarar la palabra de Dios, estamos llamados a que a través de lo que conocemos podamos dar vida a lo muerto, podamos declarar vida en lo que ya está muerto, podamos declarar vida en aquellas cosas que vemos que nada más no pasa nada. Eso implica también a la gente del mundo. Es donde más tenemos que tener cuidado de nuestro testimonio. El buen testimonio, yo tengo esta idea, el buen testimonio, el que sale de nosotros, no tenemos por qué forzarlo, por qué aparentarlo. Cuando de verdad estamos cimentados en la palabra de Dios, cuando de verdad estamos prestos a que el Señor nos hable y cuando estamos dispuestos a una transformación, el buen testimonio fluye solo. El buen testimonio va fluyendo solo. ¿Y sabes por dónde empieza tu testimonio como persona creyente o como persona que confía en Dios? A través de tu semblante, a través del semblante que muchas veces podemos tener. Hay personas que a lo mejor, pues, como que tienen un semblante de amargura. Y como que dicen, no, yo estoy bien, pero el semblante habla mucho, el semblante dice mucho de cómo estamos. A través de ahí podemos nosotros reflejar que tenemos a Cristo. ¿Por qué? Esto es bíblico. La palabra dice que en la Biblia, que la palabra de Dios hermosea el rostro. Y no me refiero a que vas a cambiar y tu rostro va a ser diferente, pero el semblante sí va a ser diferente, porque te vas a llenar de confianza, te vas a llenar de la palabra de Dios, te vas a llenar tanto de lo que el Señor quiere hablar a tu vida, que vas a vivir con confianza y con tranquilidad. Pero ¿cómo cuesta llegar a eso, verdad? ¿Cómo nos cuesta llegar a esa confianza con el Señor, a una confianza genuina? Yo puedo preguntar si de los que estamos conectados no hay alguien que en algún momento como que ha perdido esa confianza en el Señor por un momento, como que viene la prueba y dices, híjole, ¿qué voy a hacer? Ya después como que reaccionamos y decimos, bueno, me voy a tomar de la mano de Dios, pero al momento las pruebas que llegan golpean, las pruebas que llegan vienen a golpearnos y a movernos. Es ahí precisamente donde tenemos que recordar lo que hemos leído. Pero ¿cómo vamos a recordar, como les compartí hace rato, cómo vamos a recordar lo que Dios quiere para mí, lo que Dios tiene para mí, si no me atrevo a meterme a sus escrituras, si no me atrevo a profundizar en sus escrituras, si no me atrevo a leer la palabra de Dios? El hábito de leer la palabra de Dios es algo fundamental en nuestra vida como creyentes. Toda la enseñanza que nos comparten nuestros pastores, el pastor Ever, la pastora Laura, que en gloria a Dios ha sido tremenda, pero toda la enseñanza que ellos comparten tiene sustento bíblico, ¿no es así? Todo trae un sustento bíblico, todo trae una base bíblica, todo se centra en la Biblia. Entonces, de ahí podemos darnos cuenta que de dónde va a fluir todo, de dónde sale todo lo que podemos adquirir de la palabra de Dios, de dónde va a salir algo para poder ayudar a esas personas en necesidad de la palabra de Dios. Si queremos ser parte del mover espiritual de Dios en este tiempo, debemos creer y vivir, tenemos que demostrar poder, tenemos que demostrar ese amor que el Señor ya puso en nosotros. El Señor nos ha amado tanto, el Señor nos ha llenado de su amor, que Él quiere que ahora nosotros podamos compartir su amor con alguien más. Hay momentos en que a lo mejor vamos a ser parte también de un mover en el cual pues el enemigo quiera ahí como que usar otras personas para darte con todo, que ya empezó la vecina con sus chismecitos, que ya empezó la suegra ahí a atacar, que ya empezaron ahí las circunstancias con otras personas. No, no retrocedas, y siempre hay que tener en cuenta que cuando más nos metemos con Dios, más oposición va a haber. Pero ¿sabes por qué va a haber esa oposición? Porque hay algo que sabe el potencial que tú tienes. Hay algo que sabe el poder de la palabra y va a hacer hasta lo imposible por frenarte, porque la palabra tiene poder para transformar, tiene poder para penetrar los corazones, tiene poder y autoridad para que nosotros seamos llenos de él, para que nosotros seamos llenos de su unción. A veces cuesta un poquito abrir la boca para compartir el evangelio a otras personas, pero cómo cuesta también quedarnos callados en la contienda, ¿no? Cómo nos cuesta quedarnos callados en la contienda. Y esa es parte de demostrar el amor de Dios, que cuando más nos estén provocando, que cuando más esté ahí la provocación, más podamos demostrar que ya no somos iguales,
que ya hay una sabiduría en nosotros, que ya hay un dominio propio, que ya hay un control de nuestras emociones. Yo soy una persona muy explosiva, soy una persona que de repente exploto por algo tan pequeño y me ha costado venir a menguar todo eso, me ha costado venir a hacer que todo eso venga para abajo, que toda esa forma de explotar y mi carácter como que esté en control, pero eso me ha ayudado a darme cuenta que a lo mejor he lastimado personas sin que sea mi intención, pero a final de cuentas estoy dañando. Ahora yo te pregunto, ¿cuántas veces has dañado a alguien por lo que expresas? ¿Cuántas veces has dañado a alguien por lo que de tu boca sale? ¿Cuántas veces tú has dañado a alguien por lo que sale de ti? En lugar de nosotros edificar, en lugar de nosotros corregir, en lugar de nosotros ser de bendición, podemos ser personas que dañen y lastimen a alguien. Pero vuelvo a lo mismo, volvemos a la misma base. Si nos centramos en alimentarnos de la palabra de Dios, si comemos palabra de Dios, si consumimos la palabra de Dios, no va a haber otra opción que salga de nosotros más que la palabra de Dios. Todo lo que nosotros llenemos es lo que vamos a poder sacar. Todo lo que nuestra mente se llene es lo que vamos a poder transmitir y compartir. Cuando tú estudiabas o si alguien está estudiando todavía, si alguien está en la escuela, cuando hay un examen, normalmente tratamos de repasar los temas hasta un día antes, ¿no? Tratamos de estudiar un día antes como si eso fuera a hacer que viniera el milagro y pudiéramos pasar el examen, pero pudimos habernos evitado todo eso si hubiéramos puesto atención desde la primera enseñanza, si hubiéramos puesto atención desde el primer día de escuela. No dejemos las cosas para el último, no dejemos la palabra de Dios como nada más ahí de un 911 a donde nosotros nos comunicamos para que nos solucionen el problema. Mejor veamos la palabra de Dios como, no, como lo que dice que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. La palabra de Dios nos va a guiar con autoridad, nos va a guiar con poder, nos va a guiar con sabiduría, porque es el mismo Señor a través de esas escrituras quien nos está diciendo cómo actuar. Para toda situación que tú tengas hay un versículo. Para toda situación que tú tengas que estés pasando por, que esté pasando en tu vida, hay un versículo. Hay algo que el Señor deja escrito para toda situación. Entonces, si yo quiero solucionar algo, a lo mejor voy a recurrir a un consejo humano, pero a veces el consejo humano nos pierde, a veces el mal consejo nos va a llevar a perdición. Pero si yo recurro a las escrituras, si yo recurro a una persona de Dios, como son nuestros pastores, como son todos ustedes que están conectados, yo creo que va a salir un consejo sabio porque estamos alimentados de la sabiduría del Señor. Y la misma palabra es tan grande que nos dice el Señor, si alguien no tiene sabiduría, pídala, pero no te va a dar cualquier sabiduría, te va a dar sabiduría desde lo alto. Es una sabiduría todavía más poderosa que la sabiduría humana. Es una sabiduría que te va a ayudar a que tú puedas ser de bendición para alguien, que te va a ayudar a llenarte de él para que cuando alguien pida un consejo, tú no le digas lo que quiere escuchar, le digas lo que necesita de verdad de Dios. Algunas veces hemos dado malos consejos o a veces hemos tenido esa circunstancia de aconsejar conforme a nuestras emociones, ¿no? De decirle, bueno, yo en tu lugar haría esto, pero si nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, los consejos que salgan de nosotros van a ser consejos sabios, van a ser consejos de bendición. Y si la persona lo toma o no lo toma, ya no es tu problema porque ya has cumplido. Lo mismo en el proceso de evangelismo. Cuando nosotros empezamos a compartir el evangelio, si la persona no lo recibe, no pasa nada. Pero si la persona lo recibe, estás cosechando tremendamente, porque ahora ya no nada más estás recibiendo bendición, ahora ya estás recibiendo también el fruto del trabajo que has hecho. La palabra de Dios es un trabajo constante para nuestra vida, es un trabajo constante para nosotros, en ese mover espiritual, en ese mover sobrenatural, es donde el Señor se movía, donde el Señor se manifestaba cuando el Señor vino a la tierra, él iba y buscaba al perdido, él iba y sanaba al enfermo, a los leprosos que todo mundo hacía a un lado, que todo mundo rechazaba, el Señor se acercaba con ellos sin temor, el Señor se acercaba sin juzgar, el Señor se acercaba para sanar, para traer la sanidad, y nosotros a veces, solo porque alguien no nos cae bien, no le queremos hablar, no le queremos compartir, no le queremos decir, estamos llamados a ya no caminar en eso. No podemos estar en contienda con alguien. No podemos estar en contienda con aquellas personas que no tienen el conocimiento como nosotros. No por tener conocimiento valemos más que esas personas. No por tener conocimiento de Dios somos superiores a esas personas. El hecho de que tengamos conocimiento nos hace responsables de qué hacemos con el conocimiento. No podemos caminar en la altivez. No podemos caminar en la soberbia de decir yo conozco de Dios, él no conoce, soy superior.
No, estamos llamados a caminar con la humildad que caminó el Señor, pero ¿cómo cuesta esa humildad? ¿Cómo nos cuesta ser humildes? ¿Cómo nos cuesta dar actos de humildad? ¿Cómo podemos nosotros ejemplificar a Jesús en nuestra vida? ¿Cómo podemos demostrar que tenemos a Jesús con humildad también? La humildad es fundamental para el evangelismo. La humildad es fundamental para que tú y yo podamos hacer y podamos lograr que el Señor sea conocido por aquellos que no lo conocen. Si tú te acercas con una persona que no conoce de Dios, hay que tener estrategias, hay que buscar las maneras de acercarnos, pero siempre centrados, siempre estar centrados en que no somos nosotros, en que yo no soy el que va a hacer el milagro, en que yo solo soy un instrumento, en que yo soy un canal, en que yo soy un utensilio. Y si al Espíritu Santo se le place hacer un milagro en ese momento, gloria a Dios porque te va a usar. Pero ¿cómo nos va a usar? Conforme a lo que nosotros estemos metidos con Dios. El Señor conoce la voz de sus ovejas y se complace en escucharla. Nos lo dice la palabra. Pero ¿cómo nos va a escuchar si no le clamamos? ¿Cómo nos va a escuchar si no oramos? ¿Cómo nos va a escuchar si no tenemos un momento de oración con Él? La oración no es nada más de repente ahí como que tengo un problema y recurro al Señor. La oración tiene que ser constante. La oración tiene que ser día y noche. Desde tu primer aliento, gracias Señor por este día que me estás dando de vida. Gracias por permitirme el privilegio y la bendición de sentir el aire fresco de la mañana, porque muchas personas no corren con la misma bendición. En la noche, gracias Señor, porque me permites culminar un día más y si es tu voluntad que mañana yo despierte, así sea. Durante el día, cuando tú ves un accidente en la calle, cuando tú ves un choque, cuando tú ves alguna circunstancia fuerte, también puedes ponerte a orar. Obviamente no te vas a postrar, ¿verdad? No te vas a poner ahí a postrarte, pero vas a orar en el espíritu. Señor, toma control de lo que está pasando, toma control de este choque, toma control de este accidente, toma control de esa persona enferma, toma control de aquel señor que está pidiendo dinero. Señor, bendícelo, Señor, tu voluntad, Señor, que te conozcan. Estamos llamados de constante a tener ese acercamiento con nuestro Padre. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Él buscaba al Padre en todo momento, en todo momento. Jesús lo buscaba y a causa de qué lo buscaba, de lo que él sabía que iba a hacer. Jesús sabía que no podía realizar las cosas si primero no consultaba al Padre, si primero no se llenaba del Padre, si primero no recurría al Padre. Una vez que él era lleno del Padre, ¿qué tenía Jesús? Poder y autoridad. Tenía el poder necesario y la autoridad necesaria para él impactar los corazones. El ciego, el cojo, el leproso, la mujer prostituta, todos los personajes bíblicos que nos narra, todos los personajes a los que Jesús ayudó, son personas que vieron algo en Jesús, que vieron a Dios reflejado en Jesús. Y hoy en día tú y yo podemos ser igual. La palabra nos dice que el Señor mismo, Señor Jesús, nos deja un versículo tremendo y poderoso en donde nos dice, yo quiero que ustedes hagan cosas mayores a las que yo hice, mayores a las que yo realicé. ¿Y por qué nos lo dice? Porque Él sabe que podemos acceder al poder y a la autoridad, que podemos acceder al Espíritu Santo, que podemos acceder al Padre. Él nos dejó el camino más fácil, Él nos dejó ya el camino preparado para que tú y yo seamos personas que prediquen su ejemplo, que prediquen su amor y que se llenen como Él se llenaba. ¿Cuál era la diferencia entre Jesús y los discípulos? Que Jesús oraba de constante. Pero cuando los discípulos se metían en oración, también cosas tremendas lograron hacer. Cuando el Señor les dice, no pudieron estar despiertos ni siquiera una hora orando, ¿a qué se refería? A que a lo mejor ni siquiera podemos sacrificar nuestro cansancio, no podemos sacrificar nuestros tiempos para meternos en comunión con Dios. Y tenemos que comprender que cuando queremos nosotros ser usados por Dios, tenemos que estar dispuestos a pagar el precio. Mucha gente solamente quiere el reconocimiento, solamente quiere ahí como que la plaquita con su nombre. Ah, yo soy pastor, yo soy ministro, a mí no me estén diciendo que haga nada, yo solo me siento en mi lugarcito de privilegio, solamente me siento a que todos me sirvan.
No, nosotros estamos llamados a servir. La palabra de Dios nos dice que el mismo Hijo de Dios vino a servir, no para que le sirvieran. Nosotros queremos ser y tener ese poder. Tenemos que ser personas serviciales. Tenemos que ser personas que comiencen a servir y el servicio empieza desde que somos de bendición para alguien. El servicio inicia cuando nos atrevemos a hacer algo por alguien, cuando nos atrevemos a romper nuestra barrera de ego, nuestra barrera de orgullo y de altivez y decimos, Señor, no sé qué vas a hacer con esta persona, pero úsame si es tu voluntad. A lo mejor no tengo tanta plata en el bolsillo, pero esta moneda que tengo, Señor, multiplícala para él. Y cuando tú y yo hacemos algo por alguien, la misma palabra nos dice, tú le diste de beber al sediento y me diste de beber a mí, le diste de comer al hambriento y me diste de comer a mí. Pero cuando nosotros rechazamos a alguien pudiéndolo apoyar, tremenda cosa vamos a hacer que Dios haga en nosotros, ¿eh? Porque estamos llamados a que todos vean el reflejo que es Cristo en nosotros. Ya no somos bebés espirituales, y menos estando en el área de guerra espiritual. Ya no podemos tener el lujo de decir, es que yo no sabía, es que yo voy aprendiendo. Ya tenemos que ser personas de autoridad, personas que tomen su lugar en el reino, que tomen su lugar en la tierra y que seamos personas de bendición, que seamos personas que empiezan a trabajar aquí lo que el Señor quiere hacer para los demás. Tenemos que ser personas que impacten, personas que a través de lo que hagamos y digamos, que a través de lo que declaremos podamos llenar de autoridad a alguien más, podamos dar de gracia lo que recibimos de gracia, podamos apoyar al enfermo, podamos nosotros apoyar al necesitado, porque a ustedes y a mí no nos ha hecho falta absolutamente nada para poder compartir el evangelio. Como les decía hace rato, tenemos la Biblia en un montón de versiones, ya no hay pretexto. Y no tienes la Biblia física, que es lo más recomendable, tener tu Biblia física, pero no la tienes física, te metes al celular y ya está la Biblia digital disponible. No hay pretextos. Amén por los que tienen la Biblia física. No hay pretextos. No hay pretexto alguno para decir, yo no puedo compartir porque no tengo Biblia. Hay un montón de formas de tener la Biblia. Pero la mayor forma de tener la Biblia es en el corazón. Cuando nosotros nos metemos a escudriñar, la Biblia se va impregnando en nosotros. Cuando nos metemos a leer las escrituras, la Biblia se va adueñando de nuestros sentidos. La Biblia se va quedando en el oído, se va quedando en la lengua, se va quedando en la vista y de repente ves un mover. Yo me acuerdo que escrito está, ¿cómo logró vencer Jesús las tentaciones del diablo? No peleando. Escrito está. Escrito está, declarando la palabra, ¿te das cuenta? Jesús logró vencer las tentaciones declarando la palabra, declarando lo que está escrito, declarando lo que ya está escrito. Así nosotros igual vamos a vencer la tentación con lo que ya está escrito, pero hay que conocer lo que ya está escrito y mayor aún, hay que conocer a quien lo escribió. Y no me refiero a los profetas, a los apóstoles, a los discípulos, a quien mandó, a quien puso lo que se tenía que escribir, a quien dictó, a quien le dijo, Pablo, escríbeme esto, Moisés, escríbeme esto. A todas esas personas las guió Dios, las guió el Espíritu Santo en algún momento. Cuando el Espíritu descendió, empezó a guiar también a esas personas. Cuando nosotros estamos llamados a recordar la palabra de Dios, estamos recordando lo que el Señor hizo. Y Jesús hizo cosas grandes, el Señor hizo cosas grandes, pero las va a hacer hoy mismo, las va a hacer mañana, porque Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre, porque Dios no cambia, porque el Señor no se arrepiente y el Señor no cambia de parecer, el Señor no miente. Si el Señor te dio una promesa, activa la promesa, ya no la tengas guardadita, ya no la tengas ahí en un cuadrito, ya no la tengas ahí de fondo de pantalla, activa la promesa, métete con Dios, empieza a creerle, empieza a profundizar en las escrituras y la promesa se va a hacer viva, pero no queremos pagar el precio. Tenemos que pagar el precio del llamado, tenemos que pagar el precio de lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. No podemos ser solamente protagonistas y ya. Para llegar a ser protagonistas tenemos que pasar el proceso, tenemos que pagar un precio y el precio se paga con lágrimas, el precio se paga con dolor, el precio se paga con traiciones, el precio se paga con ese dolor que te da cuando hablan de ti, con
con ese dolor que los mismos hermanos de la iglesia te señalan, con ese dolor de que te juzgan lo que haces, que critican lo que haces, que cuestionan lo que dices. Ese es el precio que hay que pagar. ¿Por qué? Porque al mismo Señor le escupieron, al mismo Señor lo negaron, al mismo Señor lo traicionaron y él caminó. En el Getsemaní el Señor tenía ganas de rendirse. No vamos a creer que todo fue así como, pues me voy a morir y ya. El Señor en esa oración en donde le dice, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, fue una oración prolongada, fue una oración, me imagino que fue una oración en donde todo quedó en silencio y Jesús no escuchó la respuesta del Padre. ¿Qué tuvo que hacer Jesús? Ya entendí, Padre, ya entendí. No se haga mi voluntad sino la tuya. Porque Jesús también sintió como nosotros, pero a pesar del dolor, a pesar de lo que Jesús vivió y experimentó, no se hizo para atrás, no se achicó, él caminó con valentía al frente, él caminó con poder enfrente, él sabía que después del dolor, que después del tormento que estaba pasando, venía tremenda cosa, venía bendición enorme, venía la salvación para todos nosotros, venía a pagar por nosotros, venía a dar ese sacrificio. ¿Por qué tú y yo a veces no queremos sacrificar nada por Él si Él sacrificó todo por nosotros? ¿Por qué nos cuesta sacrificar nuestro tiempo? ¿Por qué nos cuesta sacrificar nuestros momentos de confort? ¿Por qué nos cuesta sacrificar nuestro lugar de privilegio? ¿Por qué nos cuesta sacrificar nuestro entendimiento? ¿Por qué nos cuesta sacrificarnos para que Él pueda crecer en nosotros mismos? La palabra de Dios es poderosa cuando nos habla y nos dice el Señor, ustedes van a ser llenos del Espíritu Santo, pero a veces no nos gusta llenarnos del Espíritu Santo, solo queremos llenarnos de elogios, de palabras bonitas, de palabras así como que te alzan el ego, pero primero hay que ser llenos de Dios para que todo lo que nosotros recibamos podamos compartirlo, para que lo que recibamos no se quede nada más en nosotros. Todo conocimiento que recibamos, estamos obligados, estamos comprometidos a compartirlo, a que alguien más conozca lo que nosotros estamos conociendo, a que alguien más crezca como estamos creciendo, porque en algún momento tú fuiste como esas personas que no tenían acceso a una educación, que no tenían acceso a una educación espiritual, me refiero, que no tenían acceso a un crecimiento espiritual. Y viene el mover en el que te unes al ministerio con los pastores Ever y Laura, Cristo rompe las cadenas, y de repente conoces cosas que no conocías. Desde hace años, desde hace un poco tiempo que estamos aquí con ellos, yo no conocía de demonios, yo no conocía de guerra espiritual, yo ni siquiera era así como, o sea, no es que no creyera, pero yo no me imaginaba el poder o el impacto que tenían los demonios para atacarnos. Y a raíz de que me voy metiendo a la enseñanza con ellos, gloria a Dios, porque de inmediato empiezan a activarse dones, empieza a activarse revelación, y hoy en día ya puedo decir, híjole, qué difícil, cómo estaría mi vida antes, estaba lleno de demonios, estaba lleno de circunstancias, estaba lleno de cosas que ni siquiera sabía que estaban a mi lado y estaban aquí chupándome los cachetes los demonios y yo ni en cuenta. Y hoy, gracias a sus enseñanzas, hoy yo puedo decirle a alguien, esto es real, esto existe, ten cuidado porque esto es real. Hay personas que se van a ofender y que no lo van a tomar. Hay personas que te van a decir, a ver, me interesa más, y pues entonces ya empezamos el trabajo de evangelismo. Lo mismo con el evangelio. A veces al principio nosotros damos pasos como bebés, poco a poco, gateando, y empezamos a alimentarnos poco a poco, pero conforme vas creciendo en el Evangelio, conforme vas creciendo en la palabra de Dios, te das cuenta que nuestra vida estaba perdida totalmente y que hoy en día somos tan afortunados y tan bendecidos de tener esa guianza, de poderlo haber conocido, de poderlo reconocer como nuestro Señor y suficiente Salvador, porque la palabra dice que el que lo reconozca como su Salvador será salvo, que el que lo reconozca como su Señor será salvo. Y hoy en día podemos tener acceso al Padre a través de Él. Ahora, ¿por qué nos impide a nosotros que alguien más conozca a quien conocemos? No somos exclusivos, Jesús no es exclusivo de nosotros, Dios no es exclusivo de nosotros, Dios quiere que todo le conozcan, Dios quiere que todo mundo conozca lo que Él hace, que todo mundo conozca lo que Él ha hecho por ti, y ese testimonio es el que tenemos que dar, lo que Dios ha hecho por ti, lo que el Señor hizo por ti, de dónde te rescató. Nunca olvides de dónde te rescató el Señor, nunca olvides de dónde te sacó el Señor, nunca olvides de qué circunstancias te quitó para su gloria, para que ahora seas usada para Él, para que ahora seas una persona de poder, una persona de autoridad y una persona que echa fuera demonios.
Nunca olvides que el Señor primero te rescató a ti. ¿Para qué? ¿Con qué intención? Solamente porque estás bonita y porque quiere tenerte ahí en un pedestal. No, porque ahora quiere que tú rescates a alguien más, porque ahora quiere que tú rescates a alguien, que ahora tú seas esa bendición para alguien. El Señor te dice, tú eres mi hija amada en quien tengo complacencia. Ahora tú ayúdame a rescatar a los demás, porque el Señor necesita que nosotros nos activemos, pero si nosotros no nos activamos, va a haber quien lo haga. No creamos que por no activarnos se va a parar la obra del Señor. No creamos que por no caminar se va a parar el llamado de Dios. El Señor va a hacer su obra con nosotros o sin nosotros, pero qué mejor que ser de bendición y ser usados por Él, ¿no? Qué mejor que ser personas de utilidad para su obra. En Juan 16:14 nos dice el Señor, me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Allí vamos a glorificar a Dios, ¿te das cuenta? Cuando nosotros compartimos lo que hemos recibido, cuando nosotros contamos lo que ha hecho por nosotros, estamos glorificando el nombre de Dios. Nunca le robes la gloria a Dios, nunca te metas con su gloria, hermano. Si en todo momento dale la gloria al Señor, en todo momento dale la honra a Dios, porque todo lo que hacemos es por Él, de Él y para Él, no para el hombre, no para nosotros, no para alguien más, es para glorificar su nombre. Todo lo que recibimos es para glorificar su nombre. Las pruebas que pasamos, las circunstancias que tenemos, es para que Él sea glorificado cuando viene la victoria. Y yo sé que es tiempo de victoria para los hijos de Dios. Sé que somos la generación de la gloria postrera y que estamos llamados a vivir cosas mayores de las que ya se han vivido, que estamos llamados a vivir en una gloria totalmente mayor a la que ya se ha vivido, que estamos llamados a conocer y a testiguar milagros, que estamos llamados a que cuando nosotros vayamos a un lugar sucedan las cosas, que cuando la planta de nuestros pies toque un lugar, le conquistemos para la gloria de Dios, que cuando usted y yo lleguemos a un lugar, ese lugar, estemos nosotros ahí de constante clamando el reino, estableciendo el reino y se ha ganado para Cristo. Porque si nosotros hacemos nuestro trabajo para Él, Él se va a encargar de todo lo que necesitemos. Él se va a encargar de todo lo que nosotros necesitemos. Yo creo que el Señor ha sido tan bueno que no nos ha dejado sin alimento un solo día. Alimento físico como espiritual, el alimento que consumimos normalmente 3 veces al día, ¿no? Bueno, al menos aquí en mi país así es, 3 veces al día, desayuno, comida y cena. Y también tenemos el alimento espiritual. Desde en la mañana los pastores están alimentándonos. En la tarde, en la noche, en los grupos, toda la enseñanza que se manda, todo eso tenemos que valorarlo, porque ellos están disponiendo su tiempo, están disponiendo su vida, están disponiendo a lo mejor los momentos de que ellos pudieran tener como familia, lo están sacrificando para alimentarnos. Lo están sacrificando para que tú y yo crezcamos. Hay que valorar la enseñanza de quien nos ayuda. Hay que valorar la enseñanza de quien nos otorga enseñanza, como nuestros pastores que han sido de gran bendición. Hay personas que a lo mejor no los hemos valorado como debería. En todo momento hay que honrar a los pastores. En todo momento hay que hacerles la carga más ligera. ¿Cómo? Apoyándolos para que alguien más también conozca de Dios. Apoyándolos en oración para que ellos no retrocedan. Para que ellos, a pesar de los ataques y las pruebas, se mantengan firmes en la enseñanza de Dios. Los pastores invierten su tiempo para que conozcamos a Dios. Ahora nosotros hay que invertir nuestro tiempo para que alguien más conozca a Dios. Estamos llamados a eso. Y cuando nosotros caminamos en una comunión genuina con Dios, cuando nosotros caminamos conectados con Dios, cosas grandes suceden en tu vida y en la mía. Cuando nosotros nos atrevemos a evangelizar, cosas grandes van a suceder en tu vida. Aquello que no tenía respuesta, vas a ver la respuesta de inmediato. Aquello que no podías conseguir, lo vas a conseguir y a mayor porción. Vas a ser un hijo tan lleno y tan ungido que en lugar donde te pares para tú pedirle al Señor, en aquel momento que tú quieras entrar en oración con Dios, en que tú necesites una respuesta, apenas vas a tocar la puerta y la puerta se te va a abrir, como las puertas del Walmart. Vas a tener, tú vas a estar parado en la entrada y las puertas ya se están abriendo para que tú entres a recibir lo que tanto quieres, porque el Señor no se mide y el Señor no tarda en dar respuesta cuando hay alguien obediente, cuando hay alguien que está predicando su palabra, cuando hay alguien que con poder y autoridad dice, a pesar de todo, yo voy a continuar compartiendo tu palabra. A pesar de todo, Señor, yo voy a compartir hablando
lo que tú has hecho por mí. A pesar de todo, voy a insistir en mi salvación, voy a insistir en que mi familia sea salva, voy a insistir en que mis hijos no solo te conozcan, sino que te sirvan. Mi madre clamó muchos años porque nosotros conociéramos a Dios y ahora mis tres hermanos, bueno, mis dos hermanos y yo le servimos tremendamente a Dios y no es para vanagloria, es porque el Señor ha puesto el mover, el Señor tiene los tiempos perfectos para que aquel que no le conoce no solamente le conozca, sino que empiece a servirle, porque el Señor no quiere nada más que le conozcamos y ya, quiere que le recibamos, pero también quiere que seamos canal de bendición, quiere que seamos un canal en donde la gente pueda verlo reflejado, que nosotros podamos levantarnos, que podamos tomar nuestro lugar en el reino, pero sobre todo que podamos entender y que podamos tener una mentalidad de reino, una mentalidad venidera del reino, que nuestra mentalidad esté enfocada en cosas del reino, que nuestra mentalidad esté enfocada en lo sobrenatural, que nuestra mentalidad esté enfocada en predicar las buenas noticias. ¿Para qué? Para que todas las naciones empiecen a salvarse, empiecen a ser conquistadas, que nosotros empecemos de constante a llenarnos de Dios para llenar a otros del mismo Señor. ¿No es algo maravilloso el sentir que el Señor nos usa día con día? ¿No es algo tremendo cuando nosotros sentimos que el Señor nos está usando? ¿No les da gusto cuando alguien te dice, Dios te usa? Es algo maravilloso, ¿no? Cuando el Señor nos dice, Dios te usa. Pero ¿qué podemos nosotros hacer como para alegrar más el corazón de Dios? No solamente ser usados, sino seguir, caminar adelante, caminar de su mano y empezar a que el Señor ponga en nosotros esa autoridad y ese poder sobrenatural para que hagamos milagros, para que realicemos cosas sobrenaturales, para que no solamente quede en una oración, sino que la oración que hagamos tenga impacto, que la oración que hagamos tenga influencia y tenga la influencia necesaria para que podamos nosotros ver cómo las personas se levantan, cómo las personas empiezan a creer en el Dios que yo conozco. La palabra dice en Mateo 5:16, de la misma manera dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Tenemos que hacer que todo lo que nosotros hagamos sea bueno, sea de edificación, sea de bendición. No podemos decir que conocemos a Dios y seguir con un testimonio negativo, porque entonces estamos haciendo que la gente crea que Dios es mentiroso, que la gente desconfíe de Dios. Cuando nosotros caminamos en la verdad y en el conocimiento de la verdad, estamos llamados a que el Señor nos va a llenar en total y en total autoridad para que podamos ser también personas transformadas. La evangelización viene de nuestra relación con Dios. Él nos va a transformar para glorificar al Padre, para hablar el Evangelio. No sé si tú has experimentado la libertad de no tener nada que esconder y con todo hablas lo que tienes que hablar. De repente dices, híjole, creo que tenía que haberme quedado callada, pero ni modo, tenía que decirlo. Lo mismo con la palabra de Dios, lo mismo con las escrituras. A lo mejor yo no quería decirlo, pero algo en mi boca lo impulsó, algo en mi lengua lo soltó y ni modo, es la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, que aún por encima de nosotros podamos tener el atrevimiento de compartir el Evangelio. Jesús exhorta a que nosotros tenemos que ser personas que alumbren, que nosotros glorifiquemos a Dios, que podamos nosotros a través de nuestros buenos actos hacer que todos vean su luz admirable, que todos vean la luz del Señor. Estamos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas y por ese llamado que Dios nos pone, por ese llamado que el Señor nos da, es por lo que vale la pena seguir insistiendo. Romanos 1:16 nos dice, no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Aquí podemos encontrar algo tremendo, hermanos. En este versículo de Romanos 1:16, en otra versión nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Nunca te avergüences de tu fe, nunca te avergüences de lo que estás creyendo. Si te preguntan, ¿a poco eres cristiano? ¿A poco conoces de Dios? ¿A poco vas a la iglesia? ¿A poco te congregas? Siempre con la cara en alto, sí, porque el Señor me ha transformado, porque el Señor me está transformando. Y va a haber personas que nos van a decir, pues no creo porque te ves igual, o no creo porque no has cambiado nada. Ese no es tema que le compete a otras personas, ese es un tema muy personal. Yo conozco mi vida, yo conozco lo que vivía, yo conozco la situación en la que estaba y sé que he cambiado algunas cosas. Y por un pequeño cambio ya estamos glorificando a Dios, pero hay que insistir para que el cambio venga y aquellas personas que ponen en duda nuestra fe,
fe empiecen a creer que es real, empiecen a creer que lo que estamos viviendo es verdad. Representamos a Cristo, tenemos que proclamar las buenas nuevas, tenemos que proclamar la salvación. Dios bendice las palabras del Evangelio porque son testigos de la obra del Señor. Él es quien salva. La pregunta de esta tarde sería, ¿confías en el poder de Cristo para salvar? ¿Confías en el poder de Cristo o te avergüenzas del poder de Cristo? ¿Confías en el Evangelio o te avergüenzas del Evangelio? Los apóstoles predicaron sin cesar, los apóstoles predicaron sin frenarse, predicaron un Evangelio completo. Ellos predicaban, ellos insistían, porque no hay algo más que alguien pueda hacer para creer en Jesús que predicarles. La salvación es para el que cree, no para que nosotros, no para el que nosotros deseamos, es para aquel que cree. Tú quieres que tu familia te salve, tienes que hacer que la familia crea en Dios. Pero ¿cómo va a creer la familia? A través de lo que tú reflejes. No, no, tú no vas a, bueno, yo quiero que él se salve, ella no porque me cae mal, ella no porque en el kinder habló mal de mí, él no porque pues no, pero él sí. No, nosotros estamos llamados a predicar el evangelio y el que lo crea va a ser el salvo. Pero si la familia nos preocupa, por ahí el tema de la familia nos preocupa, a la familia se le gana con el buen testimonio. La salvación para la familia puede llegar a través de tu buen testimonio, a través de lo que tú reflejes. Representamos a Cristo cuando hacemos lo que Cristo hizo en su primera venida. Representamos a Cristo cuando hacemos lo que el Señor hizo. El Señor no vino a juzgar, Él vino a salvar, nos dice en Juan 3:17. ¿Qué hacemos los que hemos sido comprados por Él? ¿Qué hacemos tú y yo que fuimos comprados por Él? Tenemos que proclamarlo, tenemos que adorarlo, pero principalmente no avergonzarnos de lo maravilloso que es Él, de la fortuna tan grande que tenemos de conocerlo, porque somos afortunados de conocer a Cristo. Aunque en este tiempo hay sufrimientos, hay mucha ideología toda deforme, hay cosas que no están correctas, hay falsas enseñanzas, el evangelio siempre va a ser duradero, va a ser lo único que va a permanecer por siempre. Las falsas enseñanzas, las ideas malas enfocadas, las ideologías transformadas para mal, poco a poco van a ir perdiendo poder, van a ir cayéndose porque la autoridad de Dios es mayor, pero el evangelio va a estar por siempre ahí. Lo que ya quedó escrito es lo único que se va a cumplir por siempre y para siempre. Como representantes de Cristo, esa es nuestra tarea, hermanos. Esa es la exhortación para esta tarde, a que nosotros tenemos que hacer lo que el Señor hizo, compartir el Evangelio con el poder que lo hizo. No olvides las palabras que dijo Jesús, porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y esto lo encontramos en Marcos 8:38. Esta palabra de Dios está muy, muy tremenda para aquellos que a veces nos avergonzamos del Evangelio. No te avergüences de tu fe. No te avergüences de lo que estás haciendo, no te avergüences del camino espiritual que tienes. Al contrario, siéntete afortunada de ser una persona de Dios, siéntete afortunado de ser una persona de Dios, siéntete afortunado de conocer al Señor. Va a haber burlas, va a haber crítica, va a haber señalamiento, va a haber juicio, va a haber oposición, pero nada puede prevalecer porque mayor es el que está contigo, mayor es el que está a tu lado, mayor es el que te respalda. La segunda llegada del Señor va a ser para juzgar a los hombres, así que no te avergüences de hablar de tu Salvador. Cultiva diariamente esa relación con Él para que tú veas reflejado un corazón piadoso, para que tú puedas reflejar un corazón piadoso, un corazón disciplinado, un corazón que entrega las buenas nuevas a otros, que otros se queden intrigados con tu relación, que alguien más se quede picado con lo que le estás diciendo, que alguien más te diga, yo quiero de lo que tú tienes, yo quiero de esa tranquilidad que tú transmites, yo quiero de esa paz que tú transmites. Estamos llamados a ser personas que den a desear lo que tenemos, pero que sea bueno, que sea venidero del Señor. ¿Cuántas veces hemos quizá envidiado el bien de alguien, no? Ay, es que se compró carro nuevo, ¿cómo quisiera yo tener ese carro nuevo? Es que la hermana llegó con un vestido bien bonito y a mí me gustaría ese vestido. Así mismo nosotros tenemos que ser personas que a través de lo que reflejamos alguien más quiera lo que tenemos. Y cuando nosotros tenemos un guía, cuando nosotros tenemos guías espirituales de poder y autoridad, hay que anhelar la doble unción. Hay que anhelar la doble porción. Hay que anhelar lo que esas personas tienen, pero en doble porción. Y el Señor se va a encargar de dártelo como lo hizo con Eliseo. Tenemos que ser personas que dejen sorprendidos de cómo es el amor de Dios, personas que sorprendan y que impacten por la paciencia, la humildad, la firmeza
de un hijo de Dios, que tú y yo seamos verdaderos hijos de Dios. Tenemos que aprender, tenemos que vivir, tenemos que liderar, tenemos que estar de constante apoyando al prójimo, apoyando al necesitado. En esta tarde pido al Señor que venga y que te llene, que venga y que te ayude a que tú seas una persona de valentía, una persona de poder y de autoridad, y que todo lo que tú quieras realizar, lo realices conforme a la voluntad de Dios, que todo lo que el Señor quiere para tu vida llegue sin estorbo alguno, y que todo lo que el Señor quiere usarte llegue sin ni siquiera un solo obstáculo. Voy a hacer una oración para despedir este tiempo de estudio y le doy gracias a Dios por el tiempo que me permite compartir con ustedes esta pequeña palabra. Espero que haya sido de edificación, que hayamos podido aprender un poquito juntos. Normalmente trato como de no abarcar tanto espacio, o no trato de no hacerlo tan aburrido. Es la tercera vez que puedo estar aquí compartiendo. Le doy gracias a Dios por la vida del pastor Ever, la pastora Laura, que siempre han estado para mí guiándome, que siempre han estado de constante ahí jalándome para que yo pueda crecer en el conocimiento de la palabra. Y también doy gracias a Dios por cada uno de ustedes conectados, hermanos, por su tiempo, su disposición. Acá en México es la 1:30 de la tarde, 1:37. En donde quiera que ustedes se encuentren, les bendigo grandemente en el nombre de Jesús. Voy a hacer una oración para que podamos despedir este tiempo de estudio. Vamos a orar. Amado Padre, en esta tarde, Señor, te damos toda la honra y la gloria, Padre. En esta tarde, Señor, pongo en tus manos a cada uno de mis hermanos conectados. Pongo en tus manos, Señor, a cada uno de mis hermanos que se está esforzando en el conocimiento de tu palabra, Señor. Si hay alguna persona en necesidad, Padre, toma control. Si hay alguna persona en angustia, Padre, que venga el príncipe de paz a su vida. En esta tarde, Señor, te pedimos que te manifiestes en nuestra vida, que venga tu amor para nosotros, que venga tu poder y tu autoridad sobre nosotros, Señor. Que el Espíritu Santo no sea parte de nuestra vida, que podamos ser personas que impacten, Señor. Que mis hermanos puedan recibir sin estorbo lo que tienes para su vida, que mis hermanos puedan recibir, Señor, con autoridad todo lo que tienes preparado para ellos, que sean personas valientes, que sean personas esforzadas como lo han sido hasta ahora, y que donde quiera que ellos se paren, Señor, puedan ser testigos de los milagros que tú vas a hacer, que donde quiera que ellos se paren, Señor, la gente vea reflejada tu presencia en ellos, que estas mujeres valientes, que estos varones valientes, Señor, puedan ser personas del reino, personas que impacten como lo han hecho hasta ahora, Padre, que puedan echar fuera demonios, que en tu nombre, Señor, puedan sanar al enfermo, que en tu nombre, Padre, puedan ellos traer milagros a las casas, traer tu palabra, Señor, a quien no la conoce, y que puedan ellos ganar almas para tu reino, Señor. Diste tu palabra, Señor, que todo el trabajo que hagamos para ti no va a ser en vano, y por fe creemos, Señor, que el pago ya lo estamos recibiendo, porque hemos sido tan bendecidos por el simple hecho de respirar, Padre. Recibe la honra y la gloria, Padre. Recibe nuestra mayor adoración, nuestra mayor alabanza, nuestra mayor oración, Señor, y recibe nuestro corazón, Padre. Tu palabra dice: dame, hijo mío, tu corazón, y te lo entregamos hoy, Padre, para que vengas a poner en nuestro corazón el aprender de tu palabra, el que podamos alimentarnos, el que podamos cultivar, Señor, tu palabra, que podamos ser personas que tengan a ti, Señor, primero antes que cualquier cosa, que te tengan en ese lugar, Señor, de prioridad antes de cualquiera de nuestras necesidades, de cualquiera de nuestros deleites, que podamos tenerte a ti primero, Señor, porque tu palabra dice que busquemos primeramente tu reino y todo vendrá por añadidura, Señor. En este momento, Señor, te pedimos que nos cubras de todo espíritu de venganza. Cancelamos en el nombre de Jesús toda venganza que se quiera levantar por esta enseñanza, Padre. Quedamos cubiertos con tu sangre, Señor. Quedamos cubiertos con tu Santo Espíritu, porque mayor eres tú, Señor, que lo que viene en nuestra contra. Mayor eres tú que nos protege, Padre. Ayúdanos a ser ese David esforzado que derrumbe gigantes, Padre. Ayúdanos a ser ese Eliseo, Padre, que recibe la doble porción. Ayúdanos, Padre, a ser ese José que a través de sueños tiene revelación. Ayúdanos, Señor, a ser como esas personas bíblicas que tú dejaste para que nosotros a través de su ejemplo aprendiéramos. En este momento, Padre, pongo en tus manos la vida de mi pastor Ever, de mi pastora Laura, para que tú les bendigas, tú les llenes de poder y de autoridad, Señor, que tú les sigas dando más revelación, que les sigas llenando más de ti, porque es un ministerio poderoso, Señor, el que tenemos el privilegio de pertenecer. Es un ministerio enorme, Señor, en lo espiritual, un ministerio, Señor, que ha sido de bendición y que está conquistando naciones, que está conquistando las fronteras, Padre. Y te pido, Señor, que bendigas cada una de las áreas de su vida en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Que toda la situación que estén viviendo mis hermanos pueda tener control en ti, Señor, y que podamos ser personas que se esfuercen, personas valientes, Señor, y que recibamos hoy tu unción y tu poder sin estorbo alguno. Gracias, Padre, por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y todo lo que harás, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de
Jesucristo. Amén, amén y amén. Bendecida tarde, hermanos. Dios les bendiga. Muchas gracias por el tiempo. Amén, amén. Damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Tony, allí por la iglesia Ebenezer y todos los hermanos que conforman la iglesia misionera en México. Que el Señor les siga bendiciendo en gran manera. Muchísimas gracias, hermano Tony, por tu tiempo, por tu dedicación y tu esfuerzo. Hemos recibido la palabra del Señor con amor. Así que les mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Bendiciones.